poner, antes que me reten, voy a poner a grabar esta. Bien. Creo que estamos todos. Bueno, no se asusten. No es tan bravo lo de variables de estado, ¿sí? No sean... Van a ver que cuando lo llevemos a la práctica es mucho más sencillo de lo que parece. De hecho, ¿saben qué? Gran parte del trabajo lo va a terminar haciendo Octave o MATLAB, así que más fácil todavía. Bueno. Así que vamos a pasar a la filmina número 4. Modelado de sistemas. A ver, ¿de qué se trata esto? De nuevo, lo que tratamos de hacer es obtener una representación matemática del sistema que se encuentra en el mundo real, sobre el cual nosotros queremos ejercer algún tipo de control. El análisis de los sistemas SLIT, de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, se basa en el estudio de la función de transferencia. La función de transferencia es la relación entre la salida de interés y las distintas entradas que tiene el sistema. La función de transferencia se puede obtener de dos formas. O se la modela en el espacio del tiempo, que es lo que hace justamente la física. La física nos da los modelos matemáticos de las cosas, las distintas especialidades de la física, la mecánica, la termodinámica, la electricidad, nos permiten representar la realidad mediante ecuaciones, ¿sí? Ese es el modelado en el espacio del tiempo. La otra técnica es el estudio de la respuesta temporal. Es decir, tengo un sistema que es una caja negra, ingreso una señal conocida y veo qué resultado da a la salida. Por ejemplo, podemos ingresar una señal tipo escalón y vemos cómo responde. Y en función de esa respuesta, vamos a ver que vamos a encontrar herramientas que nos van a servir para determinar una función de transferencia a partir de esa respuesta temporal. ¿Sí? Bien. Entonces, una definición de función de transferencia, no tan cualitativa como lo que venimos hablando ahora, no tan coloquial, dice: la función de transferencia entre una variable de salida y una variable de entrada de un sistema lineal e invariante en el tiempo se define como la transformada de Laplace de la respuesta al impulso con todas las condiciones iniciales igualadas a cero. De acá lo que nos interesa a nosotros realmente es que las condiciones iniciales sean iguales a cero, ¿sí? Yo creo que de matemáticas superiores ustedes ya saben lo que es la respuesta al impulso de un sistema, así que bueno, la función de transferencia es simplemente la transformada de Laplace de eso. Ahora, esta es una definición conceptual que nosotros realmente no la vamos a usar en la práctica, ¿sí? Porque la física no nos da la respuesta al impulso y tampoco es sencillo poner una respuesta al impulso de manera empírica como entrada de un sistema, ¿sí? Se hace, pero no es lo más común. ¿Qué es lo más común? Los otros caminos. Por ejemplo, la función de transferencia de un sistema de tiempo continuo, ¿sí?, se expresa solo como una función de la variable compleja S, ¿sí?, la variable de Laplace. Y lo interesante es que es muy fácil, usando las propiedades de la transformada de Laplace, representar esta ecuación diferencial, que es lo que nos provee la física, como un polinomio
o un conjunto de polinomios en el dominio de Laplace. Entonces ese camino sí lo vamos a usar. Un sistema de control. Ahora viene la parte que nos lleva a lo que vamos a charlar ahora, que es un sistema de control puede estar compuesto por varios subsistemas interconectados, cada uno de ellos caracterizado por una función de transferencia. Esto es un poco lo que vimos la clase pasada, cuando estuvimos charlando sobre el afinador de la guitarra. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a charlar sobre el afinador automático de Gibson, dijimos, bueno, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, lo primero que necesitamos es la función de transferencia que relacione el ángulo girado por la clavija con la frecuencia a la cual vibra la determinada nota. Pero vimos que para llegar a eso teníamos que desmenuzar el problema en partes. Dijimos que por un lado podíamos encontrar el modelo que relacionaba la frecuencia de vibración de la cuerda con su tensión, que por otro lado podíamos encontrar el modelo que relacionaba el ángulo girado por la clavija con la tensión, y que íbamos a usar esos bloques encadenados para obtener la función de transferencia del sistema completo. Entonces, eso es algo que vamos a usar mucho. Un problema complejo lo dividimos en partes pequeñas, en partes más simples, de forma tal de poder modelar cada una de esas partecitas por separado, usando ecuaciones sencillas, y luego combinarlas para obtener la función de transferencia completa del sistema. ¿Y por qué combinarlas? Porque para poder aplicar las herramientas de teoría de control, hace falta trabajar con una única función de transferencia, que se exprese como un cociente de polinomios en el dominio de Laplace en cualquiera de sus formas. Esto que tenemos acá es entonces, por ejemplo, una representación de una función de transferencia. Ahora, entonces, la función de transferencia es una representación compacta de un sistema lineal invariante en el tiempo como cociente de polinomios en S. Y esto es muy poderoso, porque nos olvidamos de las dificultades que conlleva trabajar con ecuaciones diferenciales o con ecuaciones íntegro-diferenciales. No vamos a tener que resolver ecuaciones diferenciales. Eso es buenísimo. No sé si se acuerdan ustedes de análisis 2, cuando veían métodos de solución de ecuaciones diferenciales. No es simple, no es fácil. Y la matemática para nosotros, que vamos a ser ingenieros, tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. La matemática tiene que ser una herramienta, como es el compilador o como es un destornillador. Tiene que ser parte de la solución. La función de transferencia también permite predecir la forma de las señales de salida del sistema en el dominio del tiempo, sin necesidad de resolver esas ecuaciones diferenciales o de hacer productos de convolución. Si yo tengo si yo conozco la respuesta al impulso de un sistema en el dominio del tiempo, la h de t, puedo conocer cómo va a ser la salida del sistema para una entrada x de t dada, ¿haciendo qué? Haciendo el producto de convolución entre la entrada y la respuesta al impulso. Pero eso tiene un costo matemático altísimo, ¿sí? Tiene un costo matemático altísimo. Llevar el problema al dominio de Laplace evita ese costo matemático, hace que la cosa sea mucho más sencilla. Ahora bien, conocida entonces la función de transferencia de forma general, ahora lo que vamos a ver un poco son las propiedades. Llamamos
polos del sistema a las raíces de la ecuación del polinomio, a las raíces del polinomio denominador, ¿sí? A este que está acá, y llamamos ceros del sistema a las raíces del polinomio numerador. Es decir, este polinomio, el polinomio denominador igualado a 0, nos permite calcular sus raíces. Esas raíces van a ser los polos del sistema. Y vamos a ver que tienen un rol muy importante. Por otro lado, las raíces de este polinomio igualado a 0 se van a llamar ceros del sistema. El orden del sistema se corresponde con el grado del polinomio denominador. Entonces, acá estamos viendo la representación de la función de transferencia de un sistema de orden n. Y vamos a ver más adelante que la estabilidad del sistema viene dada por el signo de la parte real de los polos del sistema, o sea, de las raíces de esta ecuación igualadas a 0. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a pasar a hablar de los diagramas de bloques. La representación de diagramas de bloques nos permite, como yo les comenté recién, establecer modelos para sistemas que son complicados, dividiéndolos en subsistemas o en elementos para los cuales nos resulte más simple encontrar la función de transferencia. Los diagramas de bloques se utilizan para representar cada uno de estos subsistemas dentro del sistema como un todo. Y como les dije, para estudiar la respuesta temporal y la dinámica del sistema, lo que nosotros necesitamos es una representación del sistema con esta característica, como una única función de transferencia. Entonces acá hay un tema, ¿no? Porque para representarlos matemáticamente, para representar a nuestro sistema matemáticamente, nos conviene dividirlo en partes más chicas para trabajar. Ahora, para poder aplicar las herramientas de teoría y de control, necesitamos tenerlas como un todo, como una única función de transferencia. Bien, es ahí donde va a entrar el álgebra de bloques. Justamente el álgebra de bloques es lo que nos va a permitir interconectar estos pequeños subsistemas y obtener a partir de ellos un sistema único y una única función de transferencia. ¿Cuáles van a ser los elementos que vamos a usar para representar a nuestros sistemas mediante diagramas de bloque? Van a ser estos que están acá. Por un lado vamos a tener señales representados por flechas. Vamos a tener funciones de transferencia representadas por bloques. Fíjense que a un bloque entra una señal y sale una señal. Y nosotros dijimos que la función de transferencia representaba la relación entre la salida del sistema y su entrada. Entonces este GDS que aparece acá es justamente eso, la función de transferencia. Vamos a tener puntos de suma, tales como este, donde dos señales, esta que viene de acá y esta que viene de abajo, se van a sumar o restar algebraicamente, y vamos a tener puntos de separación, como este de acá, donde una señal va a tomar caminos diferentes. ¿Sí? Con estos elementos vamos a trabajar y vamos a armar todos los diagramas de bloques que vayamos a requerir. Y bueno, ¿y cómo trabajamos con estos diagramas? Bueno, usando las propiedades de Laplace, usando las propiedades de la transformada de Laplace. Por ejemplo, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos bloques en serie. A ver, antes de meternos ya en lo que es el álgebra de bloques,
¿Hay alguna duda sobre lo que venimos charlando? No. Bien, bárbaro. Cualquier cosa ustedes saben, ustedes se van a poner seguramente a leer un poco de la teoría. Este tema sí está en Bolton y está bastante simple en Bolton, les recomiendo leerlo de ahí. Y cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo, perdón, ya sea por correo electrónico o la próxima semana en este horario y por este medio podemos responder a las preguntas que ustedes necesiten. ¿Qué capítulo del Bolton? La verdad que no lo tengo presente ahora, pero te lo subo después a la autogestión. ¿Sí? No te hagas problema. Igual en el índice buscas diagrama de bloques y vas a aparecer ahí. Entonces, para las distintas combinaciones, a ver, acá hay muchísimas combinaciones que se pueden suceder de cómo se van a ir relacionando los bloques entre sí. Pero nosotros vamos a tratar de ver las cosas más sencillas y lo que más aparece en la realidad, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un sistema representado por dos bloques, como esto, que puede ser, por ejemplo, G2, la función de transferencia entre que relaciona la frecuencia a la que suena una cuerda, a la que vibra una cuerda, con X2, la tensión a la cual está sujeta esa cuerda, eso puede ser esto, y G1, la relación entre el ángulo girado por una clavija y la tensión generada en la cuerda. Nosotros necesitamos, para poder utilizar las herramientas que vamos a ver más adelante, representar este sistema como una única función de transferencia. Ahora bien, sabemos cómo hacemos para representar esto como un único bloque. Sabemos por las propiedades de la transformada de Laplace que si nos vamos al dominio del tiempo, G2 de t es la respuesta al impulso de este sistema. Sabemos que para encontrar la salida x3 de t para una entrada dada x2 de t, entonces lo que tenemos que hacer es el producto de convolución entre x2 de t y g2 de t. Bien, perfecto. Ahora, gracias a la propiedad de convolución de la transformada de Laplace, si nosotros conocemos la transformada de Laplace de x2 y la transformada de Laplace de la función de la respuesta al impulso del sistema, que es la función de transferencia, entonces la salida del sistema, x3, es simplemente el producto entre x2 y g2. O sea que x3 va a ser el producto entre cocientes de polinomios. ¿Sí? Vamos a tener que multiplicar polinomios para encontrar x3 en lugar de x3 de s, en lugar de convolucionar dos señales representadas en el dominio del tiempo para encontrar x de t. La verdad que el ahorro, el esfuerzo matemático ahí no tienen comparación realmente. Entonces, x3 es x2 por g2. ¿Y x2 qué es? Bien, ahí Nahuel dice, diagrama de bloques sale en el capítulo 6 de Bolton. ¿Y x2 qué es? Bueno, aplicando la misma lógica, x2 es x1 por g1. Por lo tanto, x3 va a ser x1 por g1 por g2. Así que, si tenemos dos bloques en serie, su representación como un único bloque va a ser un único bloque, valga la redundancia, cuya función de transferencia sea el producto entre los bloques involucrados. Entonces vamos a representar estos dos bloques en serie con funciones de transferencia G1 y G2
como una nueva función de transferencia, que es el producto entre G1 y G2. ¿Cómo combinamos bloques en paralelo? Supongamos ahora que tenemos una X1 de S que se divide en dos y entra a los bloques G1 y G2. Y las salidas de esos bloques se suman para obtener una X2. Bien, llamemos a esta señal auxiliar W1 y a esta otra señal W2. Entonces, X2 de S es la suma algebraica de W1 de S y de W2 de S. ¿Sí? X2 de S es la suma de esta señal más esta señal. Y esta señal, la salida del bloque G1, es X1 por G1. Y esta señal de acá abajo es X1 por G2. Por lo tanto, podemos representar la función de transferencia de dos bloques en paralelo por la suma algebraica de sus funciones de transferencia. Entonces, representamos estos dos bloques por una única función de un único bloque, perdón, cuya función de transferencia es G1 más G2. G1 más G2, ¿por qué? Porque los signos en este sumando, o en este nodo de suma, son los dos positivos. Si acá tuviéramos un signo positivo y un signo negativo, ¿sí? Entonces, X2 de S sería X1 por G1 menos X1 por G2. Y acá, en vez de tener un signo más, tendríamos un signo menos. Nada más. ¿Hasta ahí cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Bien, ok, perfecto. Vamos a ver qué pasa ahora con un sistema realimentado. Este puede ser un poquito más complejo, pero en los libros está explicado. Un sistema realimentado que es la base de los sistemas de control, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la clase pasada que la base de nuestro estudio se da alrededor de esto, ¿no? De un sistema donde la salida se realimenta y se compara con la entrada para a partir de ahí ejecutar alguna acción sobre el sistema de manera tal de obtener la salida deseada. Nosotros podemos representar, a ver, un segundo por favor. Perdón. Nosotros podemos representar este sistema compuesto por este nodo de suma y estas dos funciones de transferencia, ¿sí? Este sistemita de acá, como un único bloque. Y ahora, ¿cómo va a salir esto? A ver, voy a necesitar algo para escribir acá. Ups, perdón. Bueno, a ver lo que sale acá. No. Voy a tener que abrir otra ventana. Bien. Acá estamos. Entonces, tenemos que escribir la relación entre la salida del sistema, X2 de S, y la entrada, X1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, X2 de S es igual a
E de S por G de S. ¿Sí? Entonces, X2 es X2 de S es igual a E de S por G de S. ¿Vamos hasta ahí? Sí, si pudiera agrandar un poco la fuente del Word. Sí, dale. Estamos tratando de encontrar la relación entre la entrada del sistema X1 y la salida del sistema X2. Está claro eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bien, eso es importante, que sepamos a dónde estamos apuntando. Bien, entonces X2 es E por G. Ahora, ¿a qué es igual E de S? E de S es igual a X1 menos X2 por H. ¿Sí? E de S es igual a X1 de S menos X2 de S por H de S. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ok, perfecto. Entonces, el tema acá es que para encontrar la función de transferencia que representa este sistema realimentado, nos está molestando esta señal E de S. Esta variable de acá nos está molestando porque en las funciones de transferencia no pueden aparecer señales, ¿sí? Nosotros necesitamos una relación, encontrar la relación entre X1 y X2, donde los únicos elementos que aparezcan sean G y H. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esta relación acá arriba. Epa. ¿Ok? ¿Sí? Lo escribimos ahí. Y ahora vamos a... entonces ahora, en esta ecuación que tenemos acá, ya estamos más cerca, porque tenemos, fíjense que los únicos elementos que tenemos son G, H, las dos funciones de transferencia de nuestros diagramas de bloques, y las señales de nuestro interés, la salida de X2 y la entrada de X1. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, acá me falta un paréntesis. Ahí está. Vamos a separar, vamos a distribuir esta ecuación. Vamos a distribuir esta ecuación haciendo X2 de S igual a X1 de S por G de S menos X2 de S por G de S por H de S. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y ahora vamos a agrupar por un lado los términos que contengan a X2 y por otro lado los términos que contengan a X1. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a copiar de nuevo esta ecuación, ¿sí? Y voy a sacar factor común de este lado, X2 por, traigo este término para acá, para el lado izquierdo, y esto se transforma en 1 más G por H de S igual a X1 por G. ¿Ok? Y ahora, lo que nosotros estamos buscando es la relación entre X2 y X1. Por lo tanto, X2 de S
si ahora divido en ambos miembros por x1 sobre x1 de S, ¿sí? Este x1 lo paso, pasar no es una operación matemática, ¿no? Divido en ambos miembros de esta ecuación por x1, de forma tal que aparezca en el denominador acá y desaparezca de este lado. Si hacemos eso, y a continuación dividimos en ambos miembros por 1 más g por h, nos queda que x2 sobre x1 es igual a g de s sobre 1 más g de s por h de s. Por lo tanto, podemos reemplazar este sistema, esta realimentación, todo este sistema de acá, todo esto, por un único bloque cuya función de transferencia sea g sobre 1 más g por h. Y todo este trabajo, el que hicimos en esta filmina y los dos anteriores, cuando teníamos bloques en serie y en paralelo, lo hemos hecho aplicando algunas propiedades de la transformada de Laplace, la propiedad de linealidad y la propiedad de convolución. Tan simple como eso. En la práctica le vamos a poner números a G y a H y vamos a dejar que MATLAB se encargue de la parte pesada, ¿sí? Bueno, en esta filmina no hay... creo que ya hemos charlado de esto en clases anteriores, pero no está de más repasarlo. ¿Cómo interpretamos un sistema realimentado? El punto de suma, que es esto de acá, el punto de suma, el comparador, compara justamente la variable detectada, la señal detectada que es esta de acá, B de S, con la señal de referencia R de S o X1, R, acá. Con lo que se obtiene una señal de error, E de S. ¿Sí? La diferencia entre la entrada y la señal detectada, que es la salida del sistema, pasada por la función de transferencia del sensor, ¿sí? Eso es lo que detectamos. Esta diferencia es nuestra señal de error. El error actúa sobre la función de transferencia de trayectoria directa G de S, actúa sobre esta función y modifica la salida del sistema. O sea, la entrada de la función de transferencia de trayectoria directa depende de la relación entre la referencia y la salida. La salida I, vamos a poner acá I, I de S, es luego detectada por el sensor, o nuevamente detectada por el sensor, ¿sí? Que tiene una función de transferencia llamada HDS, cuya respuesta BDS es enviada al comparador, ¿sí? Y así se cierra este ciclo. Entonces, acá estamos viendo cuál es la forma en la que opera un sistema a lazo cerrado, ¿no? Cómo la variable de salida es monitoreada por este sensor, comparada con la entrada, con la referencia del valor deseado, y en función de esa diferencia, la señal de error, se actúa sobre la función de transferencia para producir la salida deseada.
¿Cómo sería esto? Vamos al ejemplo del automóvil. La función de transferencia de trayectoria directa, GDS, es nuestro automóvil. La salida, la velocidad del vehículo. La entrada, la velocidad deseada. Quiero viajar a 100 kilómetros por hora. El sensor es aquel elemento que está detectando la velocidad a la cual viaja el vehículo. Si yo no puedo medir la variable de salida, chao, no puedo armar ningún sistema de control. Ahora, si lo puedo medir, el sistema de lazo cerrado lo que va a hacer es comparar la velocidad de referencia del vehículo con la velocidad real del vehículo. Y fíjense qué pasa. Supongamos que la velocidad de referencia es 100 kilómetros por hora. Y la de salida, la del vehículo actual, es 80 kilómetros por hora. La diferencia entre estas dos variables, que tienen que estar, como ya dijimos, medidas en la misma unidad física, va a ser un número positivo, 20. ¿Sí? Por lo tanto, acá vamos a entrar con una señal positiva a nuestro sistema que va a hacer que la salida aumente su valor. Cuando la salida sea exactamente 100 kilómetros por hora, la diferencia con la entrada va a ser 0. La diferencia entre RDS e IDS va a ser 0. Por lo tanto, el error va a ser 0 y la señal con la cual vamos a atacar nuestro sistema va a ser 0. No queremos que cambie nada. De forma tal de que la señal de salida, la velocidad de salida, los 100 kilómetros por hora, se mantengan constantes. Ahora, ¿qué pasa si el vehículo se acelera de más y llega a 110 kilómetros por hora? Bueno, cuando hagamos esta resta acá, 100 kilómetros por hora menos 110 kilómetros por hora que estoy detectando acá, va a dar una señal de error de menos 10 kilómetros por hora, va a ser una señal negativa, y por lo tanto vamos a atacar a nuestro auto, a nuestro vehículo, con una entrada de amplitud negativa, lo que va a hacer que esta salida también disminuya en su valor, y por lo tanto el vehículo comience a frenar hasta volver a hasta que estas dos señales vuelvan a ser iguales y el error sea 0. Así interpretamos la relación entre o podemos interpretar la relación entre las señales de un sistema realimentado. Bueno, también por supuesto... Se está terminando, profe. Sí, bien, vamos a llegar hasta ahí. Lo que sigue, gráficas de flujo